Bien amigos, nos encontramos con el doctor Gorky González Mantilla, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en temas de carrera judicial y los temas vinculados a los sistemas de justicia. Doctor Gorky González, bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Doctor, de plano, ¿qué es lo que pasa en el Perú? ¿Por qué los jueces no tienen una preeminencia social, ¿no? Hay una especie de estigma sobre el Poder Judicial. Bueno, en líneas generales diría yo que toda carrera profesional exige por lo menos 3 condiciones básicas para que pueda ser interesante para quienes están dentro de la carrera misma y para quienes ven el desempeño de los profesionales desde afuera. Una de las condiciones me parece que hace referencia a la estabilidad en el cargo, ¿no? La segunda hace referencia a la remuneración, ¿no? Y la tercera hace referencia al prestigio. La conjugación de estas 3 condiciones hacen que finalmente un sistema de carrera profesional, sea cual sea, termina siendo importante, permite gestar confianza de parte de la gente que depende de alguna manera de los profesionales que se desenvuelven en este espacio público. En el caso judicial, concretamente, hay una serie de consideraciones que confluyen. Una buena parte de esas consideraciones son de orden histórico-cultural, por la falta de independencia del Poder Judicial, y este es un tema que se arrastra desde el siglo XIX. A lo largo de toda la República hemos tenido un déficit muy fuerte en el ámbito de la consolidación de las instituciones de la democracia en general y en particular de la judicial. Es decir, la independencia, o sea, esa sensación de que no hay independencia es la que genera el descrédito de la magistratura. Por un lado, ¿no? Esto se arrastra como un déficit, lo que no significa necesariamente que hoy día tengamos la realidad que teníamos hace 10 o 15 años, y evidentemente no es la realidad del siglo XIX respecto a ese tema en particular. Pero en todo caso es, por cierto, una carga cultural que se arrastra y que está en el imaginario social. La idea de que el Poder Judicial está permanentemente sometido al poder político, a los poderes fácticos, y que probablemente puede tener alguna dosis de verdad, pero no necesariamente es una condición sistemática, ¿no? Como pudo haber existido, por ejemplo, durante el decenio, en la década de los 90, ¿no? Por un lado. Por otro lado está sin duda el problema de la falta de credibilidad, porque en la ciudadanía existen dudas en torno al problema o generadas por el problema de la corrupción, ¿no? La corrupción en el sistema público es un problema grave, es una de las condiciones que marca precisamente el subdesarrollo, y en el sistema de justicia esto termina siendo muy grave porque impide precisamente el que se puedan gestar las condiciones que hagan, primero, predecible el sistema legal, que el sistema legal se desarrolle, que la constitucionalidad del sistema pueda tener anclajes reales, porque si las decisiones se toman en función de consideraciones que no tienen que ver con el derecho, es decir, que tienen que ver más bien con la corrupción, ese es un segundo aspecto, ¿no? Y yo diría que hay un tercer elemento que tiene que ver con, junto a la falta de independencia, se gesta una debilidad institucional, y la debilidad institucional incide sobre la débil formación también de los miembros del cuerpo, ¿no? La débil profesionalidad. La Constitución del 93 incorporó un nuevo organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya tarea principal es el nombramiento de los jueces. Claro. ¿Cuál es la valoración que hace usted después de estos años de funcionamiento del Consejo? Bueno, yo diría que en líneas generales se trata de una institución sumamente importante que se inserta en la evolución que marca precisamente el desarrollo de los estados constitucionales prácticamente en el origen, comenzando por la Constitución italiana hacia 1948, y que va a servir como un gran esfuerzo para evitar precisamente que se reproduzcan las prácticas culturales del pasado. Quiero decir, lo que tuvimos en el siglo XIX, la idea de un juez básicamente aplicador, pero dependiente del Poder Ejecutivo, o finalmente la fuerte influencia que existía del poder político sobre los nombramientos. Para eso se crea el Consejo de la Magistratura, como un órgano constitucional, es decir, como una suerte de competencia constitucional, ese es el término más apropiado, que tiene por función cuidar, tutelar la independencia como un valor de la propia Constitución. El
punto es que esta realidad constitucional evoluciona y va generando sus propias características en función de cada contexto político y cultural. El modelo italiano evoluciona y lo que tenemos en el Perú tiene como nombre algo que se parece al modelo italiano, pero en la práctica su configuración y algunas de sus funciones no son necesariamente semejantes o iguales, ¿no? Idénticas, ¿no? Hay una figura muy debatible que tuvo mucha crítica, es la ratificación de los jueces. Para que el público lo comprenda, según la Constitución, cada 7 años todos los jueces de la República, desde los jueces supremos, jueces superiores o jueces de primera instancia, son ratificados, ¿no? Claro. Entonces antes había una ratificación donde no se daba explicación de causa y era el Consejo el que decía si va o no va usted en la carrera. ¿Cómo evalúa este sistema? Bueno, sin duda, la ratificación es también, curiosamente, una institución que difícilmente se observa en otros ordenamientos constitucionales, por lo menos con las características pensadas en la Constitución del 93. Y no se observa en otros ordenamientos constitucionales porque parece que tuviese más bien un signo peruano, ¿no? Está por primera vez en la Constitución del 20. Parece que fue creada precisamente con un criterio político. Con un criterio político, ¿no? Y en buena cuenta incentivada por el liguismo. Lo curioso es que luego va a servir para castigar, es decir, para no ratificar a los jueces que estuvieron presentes o participaron políticamente con el régimen de Leguía durante el corto tiempo que tuvo como ejercicio de poder el presidente Sánchez Cerro. Posteriormente la ratificación va a aparecer y desaparecer en forma intermitente a lo largo de la República en el siglo XX, hasta que finalmente la tenemos como está en la del 93. Y sin duda fue objeto de cuestionamiento cuando se pretendió asumirla en términos literales como una decisión del Consejo de la Magistratura que le dice al juez que su cargo es solo un cargo de confianza y que cada 7 años él decide si se mantiene o no sobre la base de un criterio puramente discrecional, sin dar ningún tipo de justificación. Lo que es contrario a la inamovilidad e independencia de los jueces, sin ¿no? duda. O sea, ¿qué confianza va a ser esa? Vulneraba claramente una de las razones que justifican la existencia de lo judicial y lo más curioso es que al sistema judicial se le exige que justifique sus decisiones y el poder que lo ratifica no lo hacía. Entonces, sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha ido ajustando, morigerando y finalmente reconduciendo la idea de la ratificación a lo que tenemos hoy día, que no es otra cosa que una especie de valoración del desempeño cada 7 años sobre consideraciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesionalidad del juez durante ese tiempo y otros elementos referenciales que dan cuenta del ejercicio de la judicatura o de la vida profesional del juez en ese periodo. Entonces, la evaluación se convierte en una más objetiva, por un lado, y por otro lado es imprescindible que el Consejo de la Magistratura exprese, ¿no?, las razones por las cuales decide cuando decida no ratificar, ¿no es cierto? De otro lado también hay que decirlo, digamos, el escenario de la evaluación hoy día es moneda común en cualquier actividad profesional, en el mundo público, en el mundo privado y también en el mundo público. No tendríamos por qué decir que esto no tenga que ocurrir. Y aunque quienes crean que esto no juega funcionalmente con la idea del ejercicio de la función judicial, sin embargo, en realidad, de lo que se trata es de cuidar que el ejercicio de la función judicial se desenvuelva dentro de los márgenes de la Constitución. Muy bien, doctor. Esperamos que esto sea así. Muy bien. Bueno, Stephanie, fue la entrevista con el doctor Gorky González, experto en temas de carrera judicial, de justicia e incluso también de justicia constitucional. Muchas gracias, Francisco. Amigos, nosotros, como han visto el día de hoy, hemos conversado sobre el nombramiento y la selección de los jueces y los fiscales. Si desea enviarnos comentarios y sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú, mucho más que ver.